manera u otra en diferentes ámbitos de nuestra vida. Entonces, ¿qué mejor que hablarlo un poquito en comunidad y en colectivo? Entonces, a ver, la primera preguntita que quisiera hacerles, tal vez comenzando contigo, Moni, es ¿qué es? ¿Qué es para ti el bloqueo creativo? Y también luego a la Carlita. Listo, bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a Jamuy primeramente por la oportunidad. Yo voy a estar acá entonces para hablarles un poco, como mencionaba Karen, sobre lo del bloqueo creativo. El bloqueo creativo seguramente que les ha pasado a muchos de nosotros y puede ser por muchas circunstancias o por muchas causas, ¿no? El bloqueo creativo es cuando realmente tú quieres tratar de plasmar tus ideas, ¿no? O realmente quieres tratar de inspirarte en algo en específico y te bloqueas completamente, ¿no? Es como realmente, como mencionabas, una espiral de varias ideas, de sensaciones que tienes y quieres plasmarlo, ya sea en tu proyecto, ya sea en tu creación, y entonces ahí empiezas a bloquearte. No tienes herramientas para ver qué más puedes hacer o qué te puede ayudar un poco a inspirarte, ¿no? Eso es básicamente el bloqueo creativo, pero puede ser por diferentes causas, que también podemos mencionarlas más adelante. Sí, lo vamos a hacer. Carlita, para ti, desde tu experiencia, vivencia, también como creadora, porque las dos son creadoras, ¿qué es? Bueno, creo que Moni lo ha explicado súper claro, pero un poco repitiendo lo que dices, cuando te sientas y no te vienen las ideas. Y creo que es una etapa, hay que entender que es una etapa de un proceso de creación, ¿no? Y hay que hablarlo, hay que visibilizarlo y no hay que frustrarse por entrar en este bloqueo. Hay que entender que hablándolo vamos a buscar soluciones, ¿no? Y tal vez antes de entrar a los porqués, digamos, de por qué nos puede venir, eh, ¿cuándo nos puede pasar? Nos puede pasar en todo momento, puede recurrir, puede pasarnos antes de plasmar algo. Digamos, tenemos muchas ideas, pero no sabemos cómo materializar o no tenemos ideas. ¿Cómo es un poco la temporalidad de estos bloqueos, según tu experiencia, Moni? Bueno, estos bloqueos pueden suceder ya sea al inicio, ya sea dentro del proceso o incluso al finalizar el proceso, ¿no? En realidad no es como que hay un tiempo específico, porque puede ser que al inicio tú estés como con muchas ideas y realmente tengas todo tu proyecto súper ordenado, ¿no? Y como que te pongas todas tus rutinas, realmente sepas cómo hacer. Pero luego llega un momento, en el momento específico donde estás en lápiz y papel, ¿no? Donde quieres escribir todas tus ideas y de repente tu mente se está totalmente en blanco, ¿no? No sabes qué hacer, entonces para eso sí es como que ya les vamos a comentar de algunas herramientas que se pueden utilizar un poco para desbloquear esta situación, pero puede suceder en cualquier momento en el que estés haciendo un proyecto, ¿no? O una creación. Eso es relativo y depende también cuán saturado estés. En ciertos momentos nos saturamos frente a muchas cosas, entonces este saturamiento también genera que nos bloqueemos, ¿no? Y no sepamos cómo más proseguir. Y Carlita, en tu experiencia, ¿es así? ¿Ha sido así también? Como en cualquier parte del proceso, eh, respondiendo, digamos, a un vacío o a un estar en blanco. A ver, a mí con mi experiencia de cocinera y que, claro, he empezado un emprendimiento en el cual tenía que proponer nuevos, no sé, platos, hacer un menú, una carta y más. Eh, a ver, a mí me ha venido después de empezar mi proyecto, la verdad, en una etapa más bien de reinventar el proyecto, de expandir el proyecto. En esa etapa me ha venido un bloqueo creativo, porque claro, he venido de trabajar en un restaurante que me ha inspirado mucho. La verdad es que en el restaurante que he trabajado antes de Aguacate ha sido una inspiración del cual yo quería más bien agarrar principios, ideas y obviamente hacer algo propio, ¿no? Entonces, yo ya venía con bastantes ideas y ha sido después como de 2 años que recién hemos conseguido un espacio físico para el proyecto, para Aguacate, que ha sido así el momento en que yo me he bloqueado. Entonces, sí, o sea,
nunca vas a saber cuándo te va a venir el bloqueo, ¿no? O sea, y también son las circunstancias, ¿no? Yo siento que igual con esta pandemia yo he entrado en un bloqueo creativo porque todos los negocios, hagas lo que hagas, se están reestructurando, se están reinventando, están innovando. Entonces, no sé, también son las situaciones por las que pasas por el exterior, ¿no? O sea, las situaciones del país, del planeta, etcétera. Eso, y nos mencionas algo bien interesante porque me imagino, y ahorita te voy a hacer, Moni, la pregunta de las causas o de dónde nos puede venir, porque me imagino que pueden haber fuerzas internas y externas que pueden traer a tu realidad, digamos, un bloqueo creativo, ¿no? Que puede ser, bueno, yo estoy bien nomás, digamos, todo me está yendo bien, pero viene una pandemia, entonces me empiezo a cuestionar muchas cosas. O puede ser que todo está bien, no hay pandemia, ¿no? Pero me estoy empezando a cuestionar muchas cosas de mí, ¿no? Entonces, ahorita te voy a hacer, Moni, la pregunta de las causas. Primero, que sepan, chicas, que gente ya las está viendo. Entonces, a todas las personas que están viéndonos, les invito a preguntar a las chicas de hablar sobre este tema para que intentemos desmenuzarlo y que no sea como un monstruo al lado en nuestro camino cuando nos lo encontremos. Dani Ortiz, mi hermana, nos escribe bellas. Bueno, les escribe bellas. La Mica Paredes Castro dice, Mónica, te adoro, hermana, eres muy capita. Hermana, parece que es hermana. Y también les leo un comentario de Fernando Nair. Es el último comentario que nos ligó en el último conversatorio del ciclo pasado y que nos sugiere traer justamente a gente emprendedora, a gente creadora que nos hable de sus experiencias. Así que, Fernando, aquí están, aquí están, participa por favor. Así que bueno, Moni, te quiero preguntar sobre causas o orígenes que puede tener los bloqueos creativos. Perfecto. El bloqueo creativo puede ser ya sea porque sea un bloqueo técnico o porque puede ser también un bloqueo emocional, que justamente es lo que mencionaba Karen, ¿no? Respecto a que pueden haber algunas causas externas o pueden haber algunos aspectos que nos es difícil a veces a nivel técnico plantear, dependiendo también en qué nivel de proceso estamos dentro de nuestra creación, pero también pueden ser aspectos emocionales, ¿no? Un bloqueo técnico puede ser que, por ejemplo, yo no tenga las herramientas necesarias para poder iniciar mi proyecto, para poder darle una estructura y que a veces necesite buscar ayuda o como, por ejemplo, estos espacios que brinda Jamuy también para dar toda la información necesaria, ¿no? En cuanto a los aspectos técnicos. A veces realmente nos parece que es un proyecto muy grande, que es muy difícil que los propongamos en práctica, entonces es ahí donde como que empieza la parte técnica que es muy difícil y nos podemos bloquear. Y también puede ser por estos aspectos emocionales que tienen que ver mucho con un término que yo les quería hablar, que era el término del autosabotaje, ¿no? Que muchas veces tendemos a autosabotearnos a nosotros mismos y el autosabotaje son como estas conductas inconscientes que a veces suceden en aquellos momentos que requieren un momento muy grande, un momento de cambio muy grande en nuestras vidas y estas inseguridades hacen que no podamos seguir en la consecución de nuestras metas o realmente nos obstaculicen. Esto generalmente puede ser por miedo al fracaso, puede ser porque sintamos que no merecemos este proyecto o este cambio grande, o incluso por esta sensación de querer a veces tener todo bajo control y quedarnos como que dentro de nuestra zona de confort. A veces este momento que implica un gran cambio en nuestras vidas nos parece como un monstruo tan grande que también puede ser que estos aspectos emocionales nos generen un cierto bloqueo creativo. Y también, bueno, dentro del aspecto técnico como el que hablaba, puede ser por estos, ya sea por falta de conocimientos, ¿no? Al inicio, o también porque se supone que necesitamos estructurar bien nuestros proyectos y como decíamos al inicio, hay varias ideas que están ahí, pero en realidad estamos totalmente saturados o necesitamos incluso ser consistentes, pero a la vez flexibles, ¿no? Dentro de nuestras rutinas y eso nos va a ayudar con este tipo de bloqueos, ¿no? Creativos que pueden surgir en nuestros proyectos. Y justo todo lo que dices, Moni, me hace pensar, por ahí en realidad, porque yo creo que tendemos a pensar, y yo incluida, sobre todo antes,
que cuando hay un bloqueo es porque, bueno, algo no estoy haciendo bien, ¿no? Alguna parte de cómo estoy llevando a cabo un proyecto, una idea, una circunstancia en mi vida está haciendo que me venga como de vuelta un bloqueo. Pero me pregunto, y te quiero preguntar, Carlita, ¿qué piensas tú justamente en tu experiencia de plasmar tu creación propia? ¿Crees tú que, digamos, un bloqueo creativo es más parte normal, digamos, del proceso de crear? ¿O tú crees que realmente tipo una excepción que te viene cuando tú estás creando y es como una excepción? No sé si me entiendes. A ver, Carlita, ¿qué piensas? Yo creo que es parte de una etapa del proceso creativo totalmente. Y es lo que sí está bueno hablarlo y visualizar este tipo de cosas, porque a veces como emprendedor, tener un bloqueo creativo piensas que es el fin del mundo. O sea, que nunca vas a superarlo, como te decía, te frustras, te estresas y más. Entonces, dependiendo de lo que hagas, creo que es bueno charlarlo con tu equipo. Por ejemplo, aquí en Aguacates, en algún momento, alguna de las chicas con las que estamos en cocina tenía un bloqueo, no había muchas ideas, lo charlábamos para solucionarlo en conjunto, para buscar algo en conjunto, ¿no? Entonces, apoyarte de la gente, perdón, que está a tu alrededor, de la gente de confianza, dependiendo obviamente de lo que hagas. Yo desde cocinera, que es bueno trabajar con un equipo, me parece que está bueno, ¿no? Pero entenderlo y estar tranquilo y entender que es una etapa, ¿no? Del proceso creativo. No podía poner mi micrófono. Bueno, ¿qué piensas tú, Moni? En realidad, como ya ha empezado en ese hilo de la temática la Carlita, ¿qué, ¿qué aconsejas tú para alguien que se siente bloqueado? ¿Qué Ya. aconsejas? ¿Qué le aconsejas hacer? Bueno, hay varias estrategias, ¿no?, que se pueden tomar en cuenta dentro de los bloqueos creativos. Una de ellas, y lo más importante, es el autoconocimiento. Es importante que nosotros conozcamos cómo somos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, pero al mismo tiempo, qué nos gusta hacer en nuestro tiempo libre. Y esto es bien importante porque cuando nos sucede un bloqueo creativo o realmente tenemos millones de ideas y realmente nuestra mente está en blanco, necesitamos desconectarnos, ¿no? Han debido escuchar muchas veces que para realmente que nuestro proyecto funcione o nuestra creación, necesitamos ponernos horarios y necesitamos tener ciertas rutinas. Pero al mismo tiempo es súper importante cortar con estas rutinas en algún momento, desconectarnos y conocer qué nos relaja. Hay algunas personas que les relaja en sus tiempos libres, qué sé yo, manejar bicicleta, otras se relajan más bailando, otras se relajan hablando con personas. Es en esos momentos más o menos de ocio o de tiempo libre donde vamos a ayudar a que nuestra mente se desconecte de esta situación y que se nos vengan más ideas. No sé si alguna vez han debido escuchar de personas, por ejemplo, de cantantes o de artistas, que en sus mismos sueños tienen como ciertas apariciones donde luego se despiertan y empiezan a escribir o se les viene la creatividad o se les viene la inspiración. Entonces pasa que necesitamos desconectarnos y darnos un tiempo para nosotros mismos para que también surja la creatividad. Van a haber unos momentos donde también estamos en momentos muy rígidos creando un proyecto, ¿no?, una creación, y necesitamos realmente conectarnos con nosotros mismos primero para que después surja la creatividad y surjan ideas con mucha más fluidez, ¿no?, con mucha más facilidad. Eso es uno de los aspectos. Otro, tener rutinas, aprender a romper las rutinas y al mismo tiempo ser flexibles, ¿no?, en estos momentos. Y mencionas varios puntos bien interesantes, ¿no? Como que transitar entre la disciplina, ¿no? Y adherirte a tus horarios, a las cosas que quieres hacer, pero también como parte del proceso de equilibrio, digamos, tener conciencia de cuándo es necesario alejarte de las rutinas. Me parece eso súper interesante. Carlita, un poco con este hilo de conversación, quiero preguntarte cuándo, porque una cosa que ya hemos comenzado a hablar es
o sea, qué tipos de cosas podemos comenzar a hacer cuando nos sentimos bloqueados. Pero, ¿cómo se siente estar bloqueado? O sea, ¿dónde lo sientes? ¿Lo sientes aquí? ¿Lo sientes en tu estómago? ¿Te sientes confundido? ¿Cómo lo has sentido tú? Para mí ha sido meramente en la cabeza, sí, totalmente en la cabeza. Y ni siquiera es que me pongo en blanco, sino que más bien mi cabeza está que funcionando, pero no llega a concretar algo, ¿no? Entonces, como te digo, es experiencia propia, no sé cómo sentirán los demás, pero de mí es así en la cabeza. Y la verdad, yo trato de continuar hasta que recién, o sea, haya un punto en que pueda plasmar y se me ocurra algo. Obviamente recurro a otras herramientas que seguramente les vamos a charlar para solucionar estos bloqueos creativos, pero trato de continuar, ¿no? No me paro a pensar, digamos, o a relajarme, sino que continúo en la, no sé, en la cocina, porque hay muchas cosas que hacer, ¿no? En la cocina, aquí en Aguacate, entonces hasta que aparecen las ideas, pero como te digo, solamente en la cabeza lo que tengo no se expresa algo más físico, digamos, ¿no? Y eso me hace pensar, igual me parece, así, ¿no? Muy interesante porque me hace pensar que por ahí, y va con lo que decía la Moni y con lo que hablábamos en varios conversatorios, porque hemos hablado desde cómo empiezo a crear, ¿no? De la importancia de que tenga sentido para ti desde tu identidad, de lo que te hace sentido en la vida y demás. Me imagino que los bloqueos, eh, si somos conscientes de nosotros mismos y de cómo somos, de nuestro ser, digamos, eh, cada persona tiene bloqueos diferentes, ¿no? Porque ponte para la Carlita el bloqueo que se le ha dado en la cabeza, por ahí para otra persona así está tipo mal del estómago un mes, ¿me entienden? Entonces, ¿qué piensas tú de esto, Moni? Sí, es tal cual lo que dices, Karen. Realmente esto tiene que ver también con nuestra autoestima, ¿no? Que es un aspecto súper importante, porque si, o sea, los bloqueos, como tú dices, podrían ser por, ok, me faltan ideas, entonces me pongo a hacerlas, me pongo las pilas y entonces voy en acción, o realmente ha sido un momento en el que me he sentido así, pero al día siguiente ya me vienen como las ideas, ¿no? Pero si ya hablamos de un aspecto que también está mellando en mis miedos, en mis inseguridades, en esto del autosabotaje, igual que les mencionaba, sobre el hecho de que es que realmente tengo mucho fracaso, siento mucho miedo al fracaso, o me estoy comparando tal vez con este creador que ha impulsado mejor que mi propio negocio, o realmente estoy tratando de medir mis avances, pero mis avances son muy cortos, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a venir todas esas inseguridades, todo eso que nos empezamos nosotros mismos como a creer en nuestros argumentos o en las creencias que nos han dicho desde que somos niños, ¿no? Entonces, no, a mí me han dicho que es así, o realmente tengo que hacer esto de manera tan perfecta para llegar a mi objetivo, que si realmente no lo hago, entonces, pucha, es el fin del mundo para mí, o realmente voy a decepcionar a la gente que quiero. Entonces, todas estas creencias o pensamientos muchas veces las hacemos como parte de nuestra realidad, ¿no? Están dentro de nosotros, es algo que nosotros hemos creado, hemos puesto un filtro a nuestro pensamiento, nos hemos enganchado a veces con esos pensamientos trampa, y eso hace que muchas veces también nos bloqueemos, ¿no? No solamente sea como un aspecto de que hoy día se me han ido las ideas, he dormido, me he relajado, me he sentido mejor y ya mañana han venido las ideas con toda fluidez, ¿no? Sino son nuestros propios pensamientos, nuestras propias inseguridades y lo que alguna vez nos han dicho que somos, que también puede hacer que nosotros caigamos en este bloqueo y nos quedamos durante mucho tiempo, como también lo mencionaba Karen, ¿no? Como que empiezo a somatizar en mi cuerpo, realmente algo en mi cuerpo me dice que tengo que parar o mis pensamientos son mis verdaderos enemigos. Entonces, puede ser que eso sea incluso mucho más fuerte que el simple hecho de que haya tenido un bloqueo temporal. Y bien importante lo que mencionan ambas, porque en realidad nuestro tipo de manifestación de nuestro bloqueo, digamos, no es ajeno a cómo somos nosotros, ¿no? Si en realidad yo siempre llego a tener pensamientos recurrentes y así y obsesivos acerca de algo, o
veo un cuadro blanco, pero yo veo el puntito que está así al medio negro. Si tengo esa manera de, digamos, racionalizar el mundo que me rodea, entonces mi bloqueo, digamos que va a seguir esos patrones, ¿no ves? Si les entiendo bien más o menos, ahí es por donde van las experiencias y lo que están diciendo. Para la gente que nos está empezando a ver ahorita, estamos en un conversatorio con Moni Sebastián y Carla Rodríguez acerca de el bloqueo creativo. Ya nos han empezado a llegar algunas preguntitas y comentarios también. Diego Rodrigo les dice muy bien a las dos. Después Marco Reyes y Felman Ruiz te dicen Moni churra y capísima, respectivamente. Y Fernando Nair nos hace una pregunta que te la quiero hacer, Carlita. Dice, bueno, súper, dice. Después, ¿cuáles son, además de las herramientas principales que aconsejan seguir, los principales actores dentro de nuestra creación? Me imagino que quiere decir, ¿quiénes influyen o qué gente puede influir en que yo tenga o no tenga un bloqueo creativo? ¿Qué piensas, Carlita? Bueno, ahí creo que hay que entender que primero la individualidad, que cada uno es distinto y cada uno va a tener las formas de resolverlo y va a agarrar las herramientas que necesite, ¿no? La verdad no entiendo muy bien la pregunta de... Perdón, o sea, entiendo lo que me dice de las herramientas, pero no entiendo a qué se refiere con principales actores dentro de nuestra creación. O sea, inspiración, porque si eso se refiere, está bueno inspirarse. A mí me ha pasado que he tenido bloqueos creativos y he dicho, ok, agarro y empiezo a ver, no sé, series de cocina o empiezo a buscar páginas y recetas o empiezo a leer los libros de cocina que tengo para no necesariamente crear algo desde cero, pero sí encontrar algo que yo pueda innovar, mejorar o proponer, ¿no? Entonces, dentro de eso creo que puede ser una herramienta para un poco salir de esto, ¿no? O algo de qué agarrarte, ¿no? Eso. ¿Y tú crees, Moni, por ejemplo, con lo que estaba diciendo la Carlita, es posible que, digamos, la gente, porque al final es una cuestión bien personal, ¿no? Es una cuestión bien de un proceso bien individual, pero obviamente hay gente, hay circunstancias que influyen en nuestra realidad, ¿no es cierto? Porque no es una cuestión hermética. Entonces, ¿tú crees, por ejemplo, hablabas hace un ratito de, no sé, hay gente que puede compararse con otra gente que está creando? La Carlita hablaba ahorita de, no sé, ve tal vez libros de cocina, entonces está inspirando en gente. ¿Tú crees que la misma gente que puede ayudar a inspirarte también puede ayudar a que tú mismo te bloquees? ¿O cómo crees que funciona esa interacción? Sí, yo creo que en ese aspecto el entorno influye mucho, específicamente, por ejemplo, las personas que uno considera que son su competencia, ¿no? Puede ser un amigo muy cercano que haya empezado de la misma manera que tú a crear algo. Entonces, si tú tienes esa tendencia a compararte con esa persona de manera negativa, puede ser que eso haga que tú tengas un bloqueo o ya dejes de creer en lo que estás haciendo. Porque vas a empezar a decir, hemos empezado igual, quizás su creación no tenía tanto presupuesto, el mío tenía más presupuesto y realmente ha salido mejor. Entonces empiezan como esas comparaciones y hace que tengas mucho miedo a decir, quizás yo no me lo merezco o realmente no soy lo suficientemente capaz para llegar a hacer lo que él ha hecho. Pero si también lo ves desde un lado de, ok, aquí no estoy compitiendo y estoy tratando de medir mis propias habilidades, mis propias capacidades, y yo voy a ser capaz también de ver esa creación como una oportunidad para mí y de aprender sobre ese creador, entonces eso también me va a ayudar a mí a cumplir mis propios retos desde mi propio progreso y desde mi propio proceso, ¿no? Porque hay que entender que cada proceso va a ser diferente, pero el entorno sí puede llegar a influir, tanto como sus competidores o las personas con las que esta persona tiende a compararse, como también la misma familia o las mismas presiones sociales o las mismas presiones que en algún punto esta persona también puede llegar a tener al momento de crear, incluso su mismo equipo de trabajo o las exigencias y el contexto. Todo esto puede llegar a influenciar al momento de crear.
Y me imagino, y justo con lo que estábamos mencionando al principio, yo creo que hay una línea como delgada, ¿no? Entre el, digamos, bloqueo creativo, que como mencionaba también la Carlita, es una especie de parte normal, pues, ¿no? De crear. Es una como un desarrollo, digamos que hasta saludable, el tener un momento en el que te sientes bloqueado y luego logras salir de él. Pero me imagino que se vuelve una especie de autosabotaje, como hablábamos al principio, cuando ya se vuelve sostenido, ¿no? Cuando no llegamos a encontrar dentro de nosotros herramientas que nos ayuden a trascender, digamos, ese estado, porque es un estado, no es que se perdure en el tiempo. ¿Qué experiencia, a ver, si nos puedes contar tal vez anécdotas, Carlita, o las experiencias súper concretas de yo me acuerdo un día así, que me he despertado y estaba, o mi cabeza estaba pensando en mil cosas y no lograba. ¿Qué experiencias así, vivencias, digamos, nos puedes comentar? A ver, una experiencia súper de ahora es que creo que te comentaba en un audio que yo siento que estoy en un proceso creativo, quizás no muy fuerte porque yo continúo haciendo lo que hago, pero la situación de la pandemia, de la cuarentena y de mantener un negocio ha hecho que mis ideas así desaparezcan, ¿no? Es como que mantengo las ideas con las que venía trabajando en el restaurante cuando estaba abierto, pero no me he sentido mucho en la capacidad de crear o de generar nuevas ideas en realidad, ¿no? Entonces, como te digo, no sé si lo atribuyo totalmente a la situación o ha sido que ha coincidido, digamos, pero también es como que todos los negocios están reinventando, están, no sé, proponiendo nuevas cosas porque además la situación lo amerita. Si quieres en esta cuarentena como negocio seguir y sostener, tienes que adecuarte. Yo no me he sentido así como que ni siquiera con la fuerza de generar más ideas, ¿no? Entonces, estoy todavía aferrándome a los recursos que tengo acá, como que el menú que tenía y todo eso. Eh, y estoy así, ¿no? Pero como te digo, no es algo a mí, no siento que es algo como que eh, o sea, me para, digamos, es como que ya no haces nada, ¿no? Sino como que continúo y continúo y continúo. Y de pronto, como te digo, o sea, en medio de que estoy cocinando, aparece algo, ¿sí? No será la mejor idea, pero ya es algo, es como que empiezo igual se empieza a desnublar todo, ¿no ve? Entonces, me siento yo así. ¿Y qué opinas, Moni, de la experiencia que nos dice la Carlita y a la vez, una pregunta compuesta para ti, y a la vez, ¿qué experiencias has tenido tú de bloqueo y desbloqueo creativo? Bueno, yo considero que eso que le ha pasado a Carlita es algo que nos pasa generalmente, es como bien recurrente, ¿no? Al momento de crear y sí tiene mucha razón lo que nos dice respecto al contexto, porque el contexto mismo y la sociedad misma nos está generando ahorita una sensación de ansiedad, ¿no? Donde realmente no sabemos cómo responder o qué hacer ante esta situación. Entonces, hasta lo emocional va a jugar con nuestras ideas, ya no vamos a tener como ganas o ánimo de querer crear, ¿no? Eso es totalmente real. En mi experiencia personal sí me ha pasado alguna vez, como que he sido muy constante con ciertas rutinas o he trabajado demasiado tiempo donde ya me he quedado sin ideas y estaba totalmente saturada de información, estaba totalmente así absorbida por lo que estaba haciendo. Realmente he tenido que ponerme pausas, ¿no? Al momento de trabajar. Me pongo pausas, voy a ir a tomar un café, voy a salir a caminar, voy a hablar con alguien, incluso hablar de otros temas. O incluso me ha ayudado también desbloquearme el atreverme a equivocarme, ¿no? Porque muchas veces sentimos que si nos equivocamos o realmente no hacemos las cosas de la manera perfecta que consideramos que tenemos que hacer o bajo ciertos parámetros, entonces estamos yendo por mal camino. Pero el simple hecho de darse permiso hasta para equivocarse y aprender de eso
ayuda mucho al desbloqueo, ayuda mucho, como les decía, poder conocer cómo me relajo, cómo puedo yo inspirarme. Y incluso también el salir de las redes sociales es un tip y es una estrategia interesante, porque las mismas redes sociales a veces hace que sigamos bloqueados con la misma idea, ¿no? Entonces estoy bloqueado, me voy a poner a jugar en el celular o voy a ver las redes sociales, pero el hecho de hasta separarme de eso me ha ayudado a mí a desbloquearme y a que las ideas surjan con mayor fluidez cuando yo ya sentía que estaba mucho más relajada y ya no había puesto como rutinas tan rígidas, ¿no? En el trabajo que estaba haciendo. Y justo con lo que dices y con lo que decía Carlita, y que va casado con una pregunta que nos hace Marcos Reyes sobre cuáles son los elementos principales que pueden causarnos bloqueo creativo, lo que igual escucho en como ambos de sus testimonios ya es miedo, ¿no? Me imagino que muchas veces el miedo en sus diversas formas puede ser uno de los principales detonantes de nuestros bloqueos creativos y en general. A esto les añado una pregunta que te voy a hacer, Carlita, a ti primero, de Eliana Bravo. Nos dice, ¿cómo hacemos para sacarnos esos bloqueos? Porque podemos tener muchas ideas y sueños u objetivos, pero nos cuesta avanzar y dar el primer paso. Puede ser por miedo o por qué puede ser, ¿no? Es como, estamos hablando como más o menos sobre las mismas ideas. ¿Cómo has dado tú el primer paso para Aguacate? Para crear Aguacate. A ver, al principio ha sido un poco sencillo porque te decía que venía de un espacio en el que yo ya había generado muchas ideas, que ya las tenía incluso anotadas, que había aprendido además muchas cosas nuevas, porque, bueno, yo para un poquito contextualizar todo, yo hace varios años he decidido dedicarme a la cocina vegana. Entonces entendemos que un poco, te estoy hablando desde 5 o 6 años que yo empecé a trabajar en un restaurante vegano y empecé a aprender todo y entender además todo lo que era esto. Y era una etapa en que quizás las ideas en general externas, o sea, emprendimientos, propuestas, proyectos, no existían mucho, ¿no? Entonces era más fácil agarrar una idea o una propuesta, no sé, por ejemplo, uno de los platos que tenemos en Aguacate, un anticucho, pero que lo hemos reinventado y hemos utilizado una carne vegetal que la hacemos aquí, por ejemplo. Entonces eran ideas que ya estaban ahí flotando o existiendo y yo he agarrado más bien algo y he dicho, ok, no, yo no soy la creadora de un anticucho, ¿no? Pero sí voy a así ponerle mi toque y voy a volverlo así, ¿no? Entonces era una etapa en la que yo no me sentía bloqueada porque había muchas ideas, mucho de agarrar. Ahora es más complicado, no más complicado, pero sí se ha tornado un poquito más difícil porque hay más propuestas en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Y las personas, hay más restaurantes, hay más proyectos, hay más espacios que proponen cosas veganas. Entonces, como yo te decía, al principio de Aguacate no ha sido muy difícil, han sido ideas así como que sí las tenía trabajadas, pero ha sido como que, ok, empiezo con eso. Y ha sido más bien después, cuando, lo que te decía, cuando me ha tocado reinventar, cuando me han tocado mejorar o sacar un nuevo menú, por ejemplo, nuevos platos, que ahí me ha venido el bloqueo, ¿no? Esa es mi experiencia, ¿no? Como que no ha sido al principio, sino que ha sido más en el medio del proyecto. Y eso es justamente tal vez una de las cosas bien importantes que estamos puntualizando en realidad en todo el conversatorio de que, y para tu pregunta, Eliana, ¿no? Es tal vez para ti el bloqueo ahorita está siendo, tal vez para comenzar a plasmar algo. En realidad los tipos de bloqueos que podemos tener, y de eso estábamos hablando, es que dependen mucho de cómo somos, ¿no? Entonces, para alguna gente les va a bloquear mucho ella misma se va a bloquear mucho a la hora de comenzar. Hay otra gente que a la hora de sostener algo, que puede comenzar muchas cosas, pero sostener algo, tal vez ahí es donde se le genera como una cuestión de bloqueo, ¿no? Tal vez hay gente que le bloquea, no sé, el sentir que no tiene ideas, que quiere hacer algo, pero no tiene ideas. Entonces, incluso un paso antes.
Moni, un poco para darle la vuelta a la tortilla, porque yo creo que otros de las transversales que estamos intentando como plasmar en el conversatorio, aparte de que cada tipo de bloqueo depende de cada tipo de persona y que por eso, como tú decías, hay que ser muy conscientes de nosotros y nosotras. Eh, Otro de los hilos conductores tal vez es el intentar sacarle el tabú a bloquearse, ¿no? Sacarle el miedo al miedo o el miedo al bloqueo mismo. Entonces, digamos, si le damos la vuelta a la tortilla, y tú lo mencionabas hace un ratito, tal vez podemos intentar ver el bloqueo creativo no como, bueno, ya estoy bloqueada, estoy bloqueada y ahora qué hago, o cómo me desbloqueo. Tal vez podemos intentar, y uso un poco tus palabras de hace un ratito, cómo volvemos a traer la creatividad, ¿no? O cómo volvemos a, no sé, prenderle el fueguito a la creatividad de nuevo, ¿no? Tal vez el enfocarnos en cómo traer de vuelta la creatividad, en lugar de cómo me desbloqueo, ¿no? Tal vez le cambie un poco eso a nuestra experiencia. ¿Qué piensas? Exacto, estoy muy de acuerdo contigo. Es importante también, por ejemplo, se pueden utilizar algunas tareas o algunas estrategias como lo que es la lluvia de ideas. Si realmente hay momentos en los que nos sentimos con este bloqueo, como decías, es bien importante decir, ok, ya estoy bloqueada, quizás necesito relajarme más, quizás necesito hacer más cosas, ¿no? Y al mismo tiempo plantearme algunas tareas para que estas ideas también vengan a mí. Hacer una lluvia de ideas y priorizar lo más importante es una de las estrategias más útiles, ¿no? Como agarrar un papel y empezar a escribir lo que se te venga al principio en tu mente, ¿no? No sé, estoy pensando en este objetivo, pero a ver qué palabras o qué imágenes se me vienen a la mente. Y como tener una libreta y empezar a anotar es un aspecto súper útil que luego vas a empezar como que a conectar esos dibujos, esas imágenes o esas palabras que tú has escrito con las ideas y con lo que tú realmente quieras retomar a hacer en tu proyecto. Entonces, esa es, por ejemplo, una de las estrategias que te puede ayudar a que tus ideas vuelvan a ti, ¿no? Y a que todos estos bloqueos tú los puedas entender como algo que decíamos que es normal, que puede ser al inicio, en el proceso o al final, pero en algún momento sí va a aparecer este bloqueo. Entonces, que esto no te genere una ansiedad tan fuerte, que más bien esta ansiedad sea como tu motor para ayudarte a caminar y no en sí sea una ansiedad que te genere ya un bloqueo donde digas, realmente esto yo lo paro, voy a parar aquí mi proyecto y lo voy a retomar, qué sé yo, de aquí a 6 meses y ya sea mucho tiempo también de desgaste donde no te permita a ti retomar tus ideas. Otro aspecto importante también es cuando, por ejemplo, tú vas a un café a hablar con alguien, siempre llevar contigo una libreta con un papel o con un bolígrafo, porque nunca sabes en qué momento específico en el que tú estés te van a empezar a surgir varias ideas. Y es importante hasta antes de dormir, cuando a veces nos ponemos a pensar en un montón de cosas y donde más surgen las ideas, ¿no? En las noches o cuando despertamos en un sueño, después de un sueño interesante o cuando estamos hablando con alguien, empiezan a surgir esas ideas y es importante también llevar contigo una pequeña libreta para anotarlas. Y algo bien importante también que no quería olvidarme decir es que muchas veces tendemos a estar como en nuestra zona de confort, ¿no? Como en aquello donde sentimos que es algo que conocemos, que es algo cómodo, y hay mucho miedo a esta apertura al cambio. Entonces, respecto a la pregunta que nos hacían, también un poco aquí retroalimentar con lo que decías, que hay que aprender a salir a una zona de aprendizaje donde nos lleve a mayores desafíos, a mayores retos, ¿no? A no quedarnos en solamente en aquello que conocemos o aquello a lo que nos hemos adaptado, sino poder ir un poquito más allá para que esa ansiedad sea más bien nuestro motor y no nos quedamos en aquello que conocemos, ¿no? En aquello donde nos sentimos cómodos. Sí, y mencionas cosas que me parecen como claves para puntualizar, ¿no? Una es el saber qué va a pasar, o sea, si sabes que en algún momento es normal que te sientas confundido, hasta que ponle otra palabra, no le pongas bloqueo, ¿no? Si sabes que en algún momento es normal que te confundas o que te sientas abrumado por idea, o que no tengas ninguna idea, o que tengas muchas y no sepas cómo comenzar, si sabes, si lo experimentas como algo normal, cambia completamente tu experiencia, ¿no? En lugar de, pucha, esto es una cuestión, es un monstruo que va a venir así, en algún momento, o lo tengo ahora aquí conmigo, cambia la experiencia.
Otra cosa que nos hablaba la Moni ahorita es algunos consejos, ¿no? Como tener un blog de notas siempre a la mano para cuando te vengan las ideas. Generalmente cuando pasan las cosas, cuando se materializan las cosas, es cuando no estamos así enfocados en que no las tenemos, tienen que pasar. Entonces, cuando estamos con nuestra atención en otro lugar, ahí es cuando vienen las ideas, ¿no? Es más fácil, digamos, que ser el canal para nuestras propias ideas. Entonces nos aconsejaba tener un blog de notas, nos aconsejaba también estar abiertos al cambio. Ahora, esto es más fácil decirlo y todos lo sabemos, todas lo sabemos, que hacerlo, pero el saber que la apertura al cambio nos suaviza un poco esos momentos de confusión y nos hablaba también de salir de la zona de confort. Carlita, ¿tú crees que, por ejemplo, o sea, nos has contado que tu forma de bloqueo, digamos, por excelencia, ya, es que tienes como muchas ideas, ¿no es cierto? Que te vienen muchas ideas y que solita te abrumas, digamos, con las ideas. ¿A ti te funciona algo como el blog de notas? O para una persona, digamos, que es igualita a ti o muy parecida, ¿qué te ha servido? ¿Qué te ha servido? Súper. Antes de responder tu pregunta, quiero decir a Moni que gracias, que, o sea, es que realmente está siendo súper clara con explicar cuando una persona tiene un bloqueo creativo. Creo que eso de perder el miedo, incluso a decepcionarte, porque a mí me ha pasado, dicho, ok, no tengo ideas, me estoy decepcionando, ¿no? Así me siento mal conmigo misma y estoy decepcionando a mi equipo, estoy decepcionando a mis papás, no sé, a quien pienses. Está bueno así, o sea, entender que no, ¿entiendes? Que no, o sea, que es algo que está pasando y aceptarlo de la mejor manera y ahí empezar a buscar soluciones, ¿no? Entonces, quería como que acotar eso. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, totalmente, me sirve tener un papelito con un bolígrafo, porque es tal cual lo que dices. A mí las ideas me vienen no cuando me siento a plasmarlas, sino mientras estoy haciendo otras cosas. O sea, de pronto estoy así cocinando y ¡ah! Esto. Y entonces agarro y lo anoto. A mí esa es la mejor forma que he tenido como que de plasmar las ideas, ¿no? Tenemos un comentario de Eliana Bravo, que nos hizo la pregunta antes, dice, estoy muy de acuerdo, yo soy una persona que trae muchos bloqueos y tengo ideas hermosas, y se ríe, solo que me siento amarrada para comenzar o empiezo algo y me bloqueo. Entonces, Moni, nuevamente ya. Hemos hablado una de las herramientas así bien prácticas para personas creadoras que se bloquean al tener muchas ideas en la mente y no saben cómo bajarlas. Para una persona que, digamos que ya ha escogido una, pero comienza algo y al comenzar se bloquea o se confunde o se abruma, ¿qué le puedes aconsejar? Ahí, o sea, sería bien interesante también ver qué es aquello que le está impidiendo hacer, o sea, su creación o su proyecto. O sea, son aspectos míos, ¿no? Son aspectos personales, son aspectos internos los que realmente me están diciendo a mí misma y me estoy convenciendo de la veracidad de mis pensamientos, como lo que les daba el ejemplo, ¿no? Del autosabotaje. Les voy a dar un ejemplo así bien breve, bien pequeño. Es como cuando una persona dice, realmente yo quiero un trabajo de mis sueños, tiene que tener estas condiciones laborales, tiene que tener este sueldo y de repente aparece la postulación para el trabajo de sus sueños y la misma persona decide no postular porque en el fondo no se siente capaz de que podía ser seleccionado. Pero los argumentos que tiene para decir que no ante esta situación o ante esta oportunidad es, por ejemplo, no es que tal vez no era la mejor oportunidad, ¿no? O realmente el clima laboral no era lo que yo quería, pero si no lo has intentado, entonces, ¿por qué piensas eso? Y es como que creer la veracidad de estos mis pensamientos y lo que yo creo, ¿no? Es bien difícil darse cuenta de eso y ser conscientes hasta de superarlo, porque nos estamos incluso anulando o bloqueando nosotros mismos de la veracidad de lo que creemos o porque nos ha pasado situaciones antes parecidas, ya pensamos que vamos a volver a fracasar, ¿no? Entonces es importante primero darse cuenta si esto es un aspecto mío, es algo que está dentro de mis pensamientos, tengo mucha obsesión, tengo mucha tendencia a la perfección,
es algo que yo quiero hacer o es algo que me están diciendo ante una exigencia social, una exigencia familiar, qué es lo que está pasando, ¿no? Antes de esto. O si simplemente es un bloqueo de algunas ideas que no vienen a mi mente. Entonces, esta estrategia que les he dado está súper, ¿no? Lo del tema del blog de notas, pero también sirve mucho hablar con otras personas de otros temas diferentes. Ahí van surgiendo varias ideas. Y también, como les decía, sacar las redes sociales de nosotros, porque a veces eso nos abruma más. Otro también es hacer un balance entre lo que conocemos y lo que no conocemos. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros conocemos todo lo que está dentro, como les decía, dentro de nuestra zona de confort. Sabemos lo que nos gusta, sabemos lo que nos hace sentir cómodos, sabemos dónde nos sentimos seguros. Pero hay cosas desconocidas que nos dan miedo, porque esto va a suponer sacrificios en nuestras vidas, ¿no? Va a implicar sacrificar cosas que no queremos sacrificar porque nos sentimos más cómodos donde estamos, ¿no? O va a implicar proyectos o aspectos que son muy fuertes que tal vez van a cambiar por completo mi vida. O quizás voy a tener que dejar este sueldo que era de todo, no sé, de 8 horas y que era cada mes, voy a tener que dejarlo por animarme a hacer una creación nueva que quizás al principio no tenga el solvento económico que necesito, por ejemplo. Entonces, todos estos aspectos sí van a generar cierto nivel de ansiedad que puede que estén muy relacionados con nuestro bloqueo. Entonces, el primer tip es identificar de dónde viene, si realmente es un tema más mío o es un aspecto que sucede, que es normal, parte de todos, ¿no? Y como les decía, conocernos a nosotros mismos primero y al mismo tiempo entender cómo podemos un poco alejarnos de esto para luego volver a crear, ¿no? Y animarnos a hacer algo. Y nuevamente, ¿no? Es el tema de ser, intentar en todo momento ser consciente de cómo uno es, ¿no? Las tendencias que tiene positivas y, digamos, las que no son tan positivas, ¿no? Saber cómo uno es, porque ahí uno va a saber. Yo sé que en cuanto puedo comenzar 1000 cosas, pero en cuanto comienzo, ahí es cuando me bloqueo, porque no sé cómo terminar algo, me da miedo. Es fuera de mi zona de confort, digamos, ¿no? El entender que nos es cómodo, como decía la Moni, eh, nos hace entender a qué le podemos tener un cierto rechazo o resistencia, que es todo lo que está fuera de esa, pues, burbujita, digamos, ¿no? De lo que me es cómodo. Y ahí está también como un indicador bien potente para nosotros y nosotras sobre nuestra tolerancia a lo desconocido, pues, ¿no? Ahí vamos a saber, yo hasta aquí nomás voy, y cuando es algo que no conozco, más allá ahí ya no lo logro. O hasta aquí nomás porque yo no soy de ir muy lejos, ¿no? O sea, nuevamente ese hilo conductor de intentar ser conscientes, conocernos para saber nuestros tipos de bloqueos y también las cosas, como hablábamos al principio, que nos ayudan a salir. Porque en mi experiencia personal aprendida, porque obviamente igual que ustedes, yo he tenido mil bloqueos creativos, en mi experiencia en realidad nuestro estado natural debería ser uno de armonía, pues, ¿no? De equilibrio y balance. Y todo, cuando no estamos en el eje, es porque necesitamos sacar algo, sanar algo, para volver a nuestro estado natural, a nuestro estado que debería ser el normal, ¿no? De estar en equilibrio con nuestro entorno y con nosotros. Quiero leerles algunos de los comentarios. Carpa, Lucy y Karen Colpari, mi tocaya, te dice Moni, les saludan a la Moni. La Verónica Maldonado les dice, excelente chicas. Mariel Ramírez dice, un saludo muy cordial a todo el equipo de Jamui, agradezco bastante los consejos, son muy buenos y ayudan bastante para superar nuestros problemas o bloqueos, y un abrazo a la distancia. Gracias María, para eso es esto, es la única intención. Chicas, ya casi para terminar, quisiera pedirles que bien concretos, digamos, bien así como bocaditos para comérnoslos todos y todas. ¿Qué consejos pueden dar a la gente creadora que está ahorita por comenzar algo o que ya está sosteniendo algo y se siente ahorita bloqueada? ¿Qué les pueden decir o qué hubieran escuchado, qué hubieran querido escuchar ustedes cuando estaban en una situación similar? Carlita. Gracias.
A ver, a mí me ha servido mucho porque, o sea, he tenido bloqueos creativos que han venido acompañados de desmotivación. Entonces, a mí me ha servido mucho buscar inspiración. Con esto no quiero decir que copies ideas, inspiración es otra cosa, pero me sirve mucho ver historias de colegas o de personas que se dedicaban a lo mismo que yo hago. Me ha inspirado mucho leer recetas y también acordarme de mis principios como proyecto, ¿no? Porque a veces también en el camino de tu proyecto vas quizás perdiendo un poco tu norte, ¿no? Entonces, eh, a recordar cuáles son mis principios, cuáles son las bases de mi proyecto y a partir de eso buscar inspiración en otras historias, a mí me ha servido. Así que yo creo que, no sé, si estás bloqueado, busca gente así que la ha relogrado en lo que haces, que la sigue logrando y como ha dicho Moni en un momento, no veas como competencia a las demás personas, sino como totalmente inspiración, ¿no? Eso, qué importante lo que dices y lo que han mencionado varios de nuestros panelistas en varios conversatorios, ¿no? El volver al eje, al centro, a la intención, al para qué estás haciendo algo, aunque estés creando, ¿no? Tu puesto de tortas para endulzar la vida a la gente o estás intentando hacer una fundación que apoya animales que están en la calle, ¿no? El volver al por qué es algo que también a mí en mi experiencia me saca de un lugar, ¿no? De bloqueo, digamos. Moni, bueno, antes les leo, Eliana Bravo dice muchas gracias chicas por la respuesta, me hizo pensar y evaluarme. Me alegro, para eso están los conversatorios, que sean de servicio. Moni, ¿qué aconsejas a la gente que está creando, que está pensando crear? ¿Qué te hubiera gustado escuchar a ti en un momento así? Primero que nada, me gustaría decirles que realmente amen lo que hacen, ¿no? Le pongan todo el corazón, toda la pasión en lo que están haciendo, prioricen lo que es importante, no tengan miedo a fallar, porque se van a equivocar muchas veces, pero estoy segura que se van a volver a levantar, ¿no? De hecho, equivóquense más seguido para que después puedan reformular y replantear sus ideas. ¿No? También les aconsejo que sean flexibles, pero al mismo tiempo consistentes, como decíamos en algún momento, sean consistentes con sus horarios, pero al mismo tiempo rompan rutinas, que yo sé que puede sonar un poco paradójico, pero al mismo tiempo eso les va a ayudar a que las ideas vengan en un mejor momento, ¿no? Dense espacio y lo más importante, conózcanse, ¿no? Tengan ese proceso de autoconocimiento, de saber decidir en qué momento estoy hablando a través del miedo o en qué momento esto es parte del proceso. Y que todo lo que vayan a hacer sea de manera gradual, ¿no? O sea, no se desesperen si realmente algo en su proyecto o en su creación no sale al principio o no a un inicio, sino que eso tiene su proceso y lleva su tiempo y que van a haber quizás caídas, recaídas, pero también van a haber logros muy importantes, que es importante que ustedes lo pongan como algo prioritario en su vida, ¿no? Y que nunca dejen de soñar, porque al fin y al cabo soñar y animarse a soñar y salir de esta zona de confort, como les decía, luchar en contra de esta zona de pánico, de miedos que a veces no nos dejan avanzar y atrevernos a soñar y a ver otros desafíos de los cuales no estamos acostumbrados y siempre estamos metidos en lo que conocemos, ¿no? Pero animarnos a hacer estas cosas diferentes van a ser la perfecta motivación y el perfecto motor que nos va a ayudar a seguir nuestro proyecto. Eso, y qué, o sea, qué importante que alguien te diga, aprende a salir de la rutina. Qué innovador eso también, ¿no? Qué importante. Aprendamos a tener rutinas para aprender a salir de nuestras rutinas también, porque si estamos solamente en la rigidez, ¿no? De intentar ser disciplinados con algo, tampoco estamos en equilibrio, ¿no? Qué importante lo que dice la Moni. Antes de terminar,
Les hago recuerdo a la gente que nos está escuchando, en el chat del Facebook Live de Hamu y de este conversatorio estamos poniendo un formulario para que todas ustedes nos puedan dar ideas de cosas que quisieran que discutamos en conjunto y aprendamos en conjunto, porque estamos aquí para apoyarnos como gente creadora que todos y todas somos. También tenemos un grupo de WhatsApp que estamos intentando sostener con el mayor cariño posible, con gente creadora, intentando apoyarnos con preguntas, con dudas, con confusiones, con herramientas, con tips, ahí mismo. Entonces están todos y todas invitados, están los links también en el conversatorio y todos los conversatorios que hemos hecho están en la página de Hamu y también pueden verlos cuando quieran. Chicas, últimas palabras. ¿Qué es la última idea con la que quisieran que se quede la gente al escuchar este conversatorio? Carlita. Gracias. Creo que me quedo con algo que ha hecho la Moni, que tienen que amar lo que hacen. La verdad es que es la única forma en la que tú vas a, primero, ser feliz y lograrla y entender los procesos por los que pasas, ¿no? Y creo que es súper importante que lo que vayas a crear tenga valores, siga principios que sabes que va a ser bien a ti, a tu comunidad, a tu sociedad y al planeta. Eso. Maravilla, no hay nada más que añadir. Moni. Perfecto, yo me quedo con que el bloqueo creativo no es malo, ¿no? Como decíamos, no es un tabú, es algo que es parte del proceso y con la importancia de creer en tus propios procesos y no desesperarte y entender que muchas veces esto de la ansiedad puede ser como hasta un plus o un motor para poder lograr lo que tú quieres, ¿no? Y con la importancia de animarte a tener otros desafíos diferentes y animarte a hacer cosas diferentes también para que tu proyecto realmente sea único, ¿no? E importante. Eso, ¿no? Creer en nuestros procesos, que tengan valores claros, que tengan nuestros valores, porque nuestras creaciones son un reflejo exacto de nosotros mismos y de nosotras mismas. Chicas, les agradezco mucho, de verdad. Yo también aprendo mucho de los conversatorios y aprendo de ustedes. Espero que a toda la gente que haya escuchado le haya servido los últimos comentarios de Maribel. Mamani dice gracias a las chicas. Lau Villalba, gracias chicas por inspirarnos. Kimi Moni dice gracias por los consejos y experiencias. Felicidades a todos. Bueno, yo me subo nada más al agradecimiento. Primero, ustedes dos chicas, gracias por estar aquí, sobre todo, pero gracias por sus creaciones, porque ya las han plasmado y están hablando desde esa experiencia, ¿no? De como mujeres creadoras que han plasmado sus creaciones y que las están sosteniendo. Qué importante. Muchas gracias, chicas, por eso. Quiero agradecer al equipo de Hamu y al que yo tengo el gran honor humilde de acompañar. Y quiero agradecer a Dream Lighthouse, que es el que crea todo lo bonito que ahorita están viendo en el Facebook Live. Dream Lighthouse es quienes lo crean. Así que este conversatorio va dedicado con mucho amor para Indira y para toda su familia del equipo de Hamu. Y nada, mañana los invitamos y las invitamos a acompañarnos para discutir en conjunto acerca de la planificación estratégica o cómo planificar para nuestras creaciones. Muchas gracias, chicas, gracias a todos y todas y nos vemos mañana.